a todos y bienvenidos a la historia de Animatronic Memories, un nuevo FNAF Fangame. El juego comienza con un anuncio clásico: se busca guardia nocturno para Freddy Fazbear's Pizza. Sin más preámbulos, nuestro protagonista asume su nuevo rol en el restaurante, en algún momento de 1989. Poco después, recibe una grabación de audio de una empleada del turno diurno, quien fue reasignada hace una semana al turno nocturno. Su tarea es orientarlo durante su primera semana mediante estos mensajes. En la grabación, la mujer le informa sobre el sistema de seguridad del local, las cámaras de vigilancia, la entrada a su oficina situada a la derecha, equipada con una puerta y una ventanilla detrás de él. También menciona la presencia de animatrónicos, diseñados para entretener a los clientes durante el día. Sin embargo, por razones desconocidas, estos se activan por la noche. Según los técnicos, este comportamiento se debe a su software y sistema de movimiento automatizado. Durante la noche, el ambiente es completamente silencioso, salvo por los sonidos provenientes de la oficina del guardia. Esto llama la atención de los animatrónicos, ya que están programados para moverse hacia donde haya ruido, interpretándolo como una señal de actividad humana, y por lo tanto, de su deber de entretener. No obstante, la mujer advierte que es mejor mantenerlos afuera de la oficina para evitar daños materiales, sin sospechar que lo único que realmente van a destrozar es el cráneo del guardia. Para evitar su ingreso, la entrada cuenta con un botón que activa una puerta de seguridad. Sin embargo, mantenerla cerrada por demasiado tiempo puede provocar un cortocircuito y quemar uno de los 3 fusibles disponibles. La llamada termina y el guardia comienza a familiarizarse con su entorno, mientras observa a los animatrónicos a través de las cámaras de seguridad. Al principio todo parece en orden, hasta que nota que Chica ha desaparecido de su posición. Poco después, Bonnie también se mueve, aumentando la tensión. La situación se vuelve aún más aterradora cuando el robot amarillo aparece en la oficina. Tras una larga noche de vigilancia, el guardia logra sobrevivir hasta las 6 AM, momento en el que todos los animatrónicos se desactivan. Sin embargo, su trabajo aún no ha terminado. Debe dirigirse a Parts & Service para reemplazar el módulo de la cabeza de Bonnie por uno nuevo. No obstante, mientras realiza esta tarea, un siniestro animatrónico con forma de payaso comenzará a acecharlo. Tras finalizar su jornada, el guardia se dispone a salir del restaurante y regresar a casa. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, un extraño sonido lo detiene en seco. El guardia sabe que algo extraño pasa aquí, pero no le da importancia y decide jugar un jueguito. En este segmento, el jugador controla a Freddy, quien interactúa con otros animatrónicos del local. Su primera conversación es con En, quien menciona que ha estado planeando la decoración para el cumpleaños de esta semana. Todo parece en orden, salvo por algunas salas donde restos de pizza en mal estado cubren el suelo. De repente, el juego sufre un fallo, transportando a Freddy a un entorno completamente diferente. Frente a él aparece la figura de un fantasma con lágrimas en los ojos. Al encontrar un peluche y entregárselo a la entidad, el juego se corrompe nuevamente, mostrando imágenes perturbadoras. 2 niños, aparentemente amigos, jugando en una máquina arcade. Mientras se divierten, son interrumpidos por la presencia del infame conejo amarillo, un hombre vestido con un traje de animatrónico que los invita a seguirlo hacia una sala oscura. La escena se distorsiona y lo siguiente que se muestra son los brazos de los niños en el suelo, demostrando que han sido asesinados. Aparecen fragmentos de sus últimas palabras, como quiero dormir, no me puedo mover, duele, etc. La perspectiva cambia una vez más, con sus conciencias ahora habitando los cuerpos de los animatrónicos, sin comprender lo que ha sucedido. Lo único que recuerdan es una sensación de frío, antes de que el minijuego llegue a su fin.
El guardia presencia todas estas imágenes frente a sus ojos. No es solo un juego, sino más bien una advertencia sobre el verdadero horror que acecha en la pizzería. El tiempo avanza y comienza su segunda noche de trabajo. Como la noche anterior, recibe un nuevo mensaje de la mujer. Además de preguntarle cómo le fue en su primer turno, le advierte sobre el comportamiento de Freddy. Su única intención parece ser meter sus manos en la caja de fusibles, lo que podría causar un fallo en el suministro eléctrico. Con esta información en mente, el guardia se prepara para enfrentar otra larga y aterradora noche. Seguir la advertencia sobre Freddy podría marcar la diferencia entre sobrevivir o no. Tras sobrevivir hasta las 6 AM, el guardia se dirige nuevamente a Parts and Service, esta vez para realizar modificaciones a Chica y su característico cupcake. Una vez finalizada la tarea, regresa al mismo minijuego del día anterior, aunque esta vez toma el control de Bonnie. Su misión es limpiar el establecimiento en preparación para el próximo cumpleaños. Bonnie menciona la aparición de un robot rebelde que surgió de la nada, por lo que debe mantenerse alerta. Bonnie agarra la escoba para chambear y comienza a limpiar el piso, a veces olvidando que tiene a alguien cerca. Sin embargo, al acercarse a una zona cercana a la cocina, el juego sufre un fallo y lo transporta a un entorno similar al que experimentó Freddy. Al encontrar una llave y utilizarla en un cerrojo, se abre una puerta. Al otro lado, aparece otra alma en pena, con lágrimas en sus ojos. Para ayudarlo, Bonnie regresa y encuentra un peluche de sí mismo, entregándoselo a la entidad. El minijuego se interrumpe abruptamente y muestra una serie de imágenes perturbadoras. La primera escena retrata a un niño siendo acosado por otros. En la siguiente, el conejo amarillo parece intervenir, ofreciéndole ayuda y guiándolo hacia la misma habitación donde anteriormente llevó a los otros dos niños. El desenlace es el mismo. El niño es asesinado y su conciencia despierta dentro de un robot. El minijuego finaliza y la tercera noche de trabajo comienza. Como es habitual, el guardia recibe un nuevo mensaje de la mujer. Esta vez, le advierte sobre la presencia de los personajes piratas, los cuales pueden observarse en la cámara 9. Estos animatrónicos tienden a tomar el camino más corto hacia la oficina, es decir, se dirigen directamente a la ventanilla. Para evitar que entren, deberá cerrar la persiana a tiempo. La grabación concluye sin más información, y el guardia, una vez más, logra resistir hasta las 6 AM. Finalizando el turno, se le asigna una nueva tarea en Parts and Service, reemplazar el altavoz de Freddy. La mecánica de reparación sigue un patrón similar al de las noches anteriores, completando el procedimiento sin incidentes. Como es de esperar, el minijuego regresa, ahora controlando a Chica. Menciona que el robot rebelde le ha robado sus ingredientes, impidiéndole hornear su pastel, por lo que su objetivo es recuperarlos. Este robot rebelde parece ser un endoesqueleto que deambula por el lugar, representando una amenaza constante para Chica, quien deberá evitarlo mientras busca sus ingredientes. En la cocina, el mismo fallo técnico vuelve a activarse, transportando al personaje al inquietante lugar visto anteriormente. Esta vez, al pisar todos los ojos esparcidos en el suelo, aparece un peluche de Chica. Al entregárselo al alma presente, el minijuego se interrumpe y da paso a una nueva secuencia de imágenes. La primera muestra a un niño en la sección de premios, fascinado por los juguetes a su alrededor. De pronto, el conejo amarillo lo interrumpe, ofreciéndole como regalo el peluche que tanto desea. Sin embargo, la generosidad es solo un engaño. El niño es llevado a la misma sala oscura donde han desaparecido otros antes que él. Como los anteriores, es asesinado y su conciencia despierta atrapada dentro del animatrónico Chica. El minijuego finaliza y da inicio a la cuarta noche. El guardia recibe un nuevo mensaje en el que se menciona a Puppet, quien interfiere con la señal de las cámaras de seguridad. Si nota fallos en la transmisión, deberá localizar a Puppet y ahuyentarla utilizando un electroshock. Con esta advertencia en mente, el guardia logra sobrevivir hasta las 6 AM sin incidentes. Al terminar su turno, se dirige a Parts and Service, donde esta vez le corresponde reemplazar el gancho y los ojos de Foxy. Tras completar con éxito la reparación, el guardia accede nuevamente al minijuego. En esta ocasión, el personaje controlable es Zen, quien estaba encargada de la decoración del local. Sin embargo, una falla inesperada la transporta una vez más a aquel enigmático y sombrío mundo. Al encontrar y entregar el peluche correspondiente a la figura robótica, una nueva secuencia de imágenes aparece en pantalla. Las imágenes muestran, una vez más, al conejo amarillo engañando a otra víctima, guiándola al mismo lugar donde se cometieron los asesinatos previos. El destino del niño es el mismo, la muerte. Concluido el minijuego, comienza la quinta noche.
Esta vez, el mensaje de la mujer cambió de tono. Menciona que otros empleados anteriores solo lograron mantenerse en el trabajo por unos pocos días, mientras que el guardia actual ha llegado sorprendentemente a la quinta noche. Entonces, le ofrece la opción de no regresar. Le dice que puede quedarse en casa y descansar sin necesidad de volver a trabajar. A diferencia de las noches anteriores, al llegar a las 6 a.m. no habrá ninguna tarea de mantenimiento. En su lugar, el guardia accede directamente al minijuego. Ahora, el jugador toma el control de Foxy, quien menciona que hoy es el cumpleaños de un niño llamado Harley. No obstante, al igual que en los minijuegos anteriores, el personaje es transportado una vez más al inquietante mundo oscuro. Allí, encuentra todos los peluches y los coloca sobre un pedestal, lo que desencadena una nueva secuencia de imágenes. En esta ocasión, se muestra cómo otro niño es atraído por el conejo amarillo, repitiendo el trágico destino de sus predecesores. A pesar de que le pidieron que se quedara en casa, el guardia vuelve a la pizzería en la sexta noche. Todo lo que vio y encontró lo mantuvo despierto, y algo lo llamaba de regreso aquí, y para su sorpresa, la entrada no estaba cerrada con llave. El edificio estaba en silencio, la mayoría de las luces estaban apagadas y no había un alma a la vista. Decide ir a la oficina de seguridad y comprobar si había alguien en el turno de noche, pero no había nadie. Aún así, decide empezar su turno como de costumbre y descubrir qué estaba pasando en la mañana. Mientras estaba allí, sintió una creciente sensación de malestar y no podía deshacerse de esa sensación, de que estaba siendo observado. La sexta noche comienza, y el guardia deberá enfrentarse una vez más a los animatrónicos en su última y más peligrosa vigilia. Finalmente, al marcar las 6 a.m., se activa la cinemática final. El juego concluye con el final verdadero. Las almas atrapadas finalmente encuentran descanso, al menos por ahora. El juego también cuenta con un final malo, el cual se desbloquea si el jugador no logra encontrar las almas en los minijuegos. El inicio de la sexta noche es similar, salvo que el personaje escucha un sonido en la distancia cuando llega al local. Va a revisar y ve que una de las habitaciones estaba abierta con su luz encendida. El protagonista entra y no encuentra a nadie. La puerta de Parts and Service estaba abierta y había varias bolsas de basura llenas en el suelo. No obstante, un fuerte olor a productos químicos llega a su nariz. A pesar de su buen juicio, fue a revisar el contenido de una de las bolsas y una ola de horror recorrió su cuerpo al ver que contenía el cuerpo de un menor. En ese momento, es interceptado por el conejo amarillo, siendo agredido con un cuchillo. Comienza a resistir a su atacante, pero sus fuerzas comenzaron a desvanecerse
con su cuerpo quedando flácido y sintiendo como el dolor disminuía. Todo se vuelve oscuro, y de repente, la sensación de la presencia de algo lo sacó de la oscuridad, la presencia de algo siniestro, algo que no lo dejaba ir. Es entonces cuando el guardia aparece en un extraño escenario totalmente distinto, enfrentándose a unas entidades oscuras que lo acechan desde todos los rincones. Se trata de las almas de los niños que buscan agredir al guardia. De repente, se sumerge de nuevo en la oscuridad, sin sentir el suelo bajo sus pies, siendo libre ahora. Observa a sus atacantes, quienes intentaron desesperadamente agarrarlo y arrastrarlo hacia atrás, pero ahora estaban demasiado lejos. Ya no se sentía en peligro, y sintió una luz cálida, dirigiéndose hacia su fuente, sin resistir y relajándose. Sintió que el calor lo abrazaba por completo y sintió paz, finalizando este final malo en este punto. Mi interpretación es que la luz representa el clásico túnel que conduce al descanso eterno, indicando que el protagonista finalmente encuentra la paz. Sin embargo, las almas de los niños permanecen atrapadas en los animatrónicos, esperando el día en que puedan saldar cuentas con su asesino. Con todo esto, hemos conocido el final bueno y malo del juego. El videojuego es bastante llamativo, no solo por la trama que acabamos de ver, sino por sus diseños y jugabilidad. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Mercy Tine.